Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 2, que es procedimientos técnicos utilizados para modificar alimentos. Dentro de ellos están los mecánicos, físicos, químicos y biológicos. Dentro de los procedimientos mecánicos, que son aquellos en donde debemos aplicar alguna fuerza, que puede ser una fuerza manual o una fuerza utilizando algún utensilio, como por ejemplo recurrir a una batidora, a una picadora, ¿sí? Cuando introducimos entonces una fuerza para modificar un alimento. Dentro de esos procedimientos mecánicos tenemos a su vez tres: los procedimientos de subdivisión, de unión y de subdivisión y de unión. Cuando subdividimos un alimento, en realidad lo que estamos haciendo es dividiéndolo en trozos más pequeños. Y a su vez hay diferentes grados de subdivisión, porque yo puedo subdividir a una manzana cortándola a la mitad, y eso es subdividirla, o puedo rallar a una manzana, y entonces el grado de subdivisión va a ser mayor. Lo que tengo que pensar es que mientras mayor es el grado de subdivisión, es decir, más pequeños son los trozos del alimento, ese alimento se va a digerir más rápido. Por lo tanto, la subdivisión tiene una incidencia sobre la digestibilidad del alimento. Y esto lo van a utilizar el año que viene cuando tengan que adaptar alimentos a patologías, en aquellas en donde deban hacer que el alimento se digiera más rápido, pase más rápido por el tracto gastrointestinal. Entonces van a tener que recurrir a un mayor grado de subdivisión, o al contrario. Dentro de la subdivisión, a su vez, tenemos dos tipos de subdivisiones, que son la subdivisión simple. La subdivisión simple es aquella en donde no aparto ninguna de las partes del alimento. Y entonces en ese caso tengo, por ejemplo, el pisado, el cortado, el picado, triturado, rallado, en donde lo que hago es subdividir el alimento sin separar ninguna de sus partes. Utilizo todo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, el picado involucra a una subdivisión mayor que al cortado y el triturado mayor que la del picado, porque el triturado en realidad lo que hace es como desgarrar el alimento al mismo tiempo que lo va picando, y que pueden ser a su vez manuales. Yo puedo picar, puedo cortar, puedo pisar, rallar manualmente, o puedo recurrir a utensilios, como por ejemplo una procesadora, una picadora de hielo, una picadora de carne. También tenemos la subdivisión con separación de partes o desechos, y acá sí lo que vamos a hacer es separar una de las partes de ese alimento, no porque sean siempre desechos, sino simplemente porque en esa preparación no la vamos a utilizar. Y dentro de esa separación con partes o desechos tenemos separación de sólidos de líquidos y de dos líquidos entre sí. Separación de un sólido de otro sólido tenemos el cortado, cuando por ejemplo eliminamos una parte fea de una manzana, un pelado y eliminamos esa cáscara o no la utilizamos, un tamizado en donde hacemos pasar por un tamiz, que es como un filtro con orificios pequeños a un alimento sólido, y van a caer las partículas más delgadas, más pequeñas, y las más grandes, como los grumos, van a quedar sobre el tamiz, entonces separo un sólido de otro. El molido, que en realidad parecería ser una subdivisión simple, pero la molienda conlleva al mismo tiempo a un tamizado. Piensen cuando vieron cómo se hacían las harinas, al grano de trigo se lo muele y al mismo tiempo se lo va zarandeando y pasando por una especie de tamiz para asegurarnos de que todas las partículas que caen y que pasan hacia la segunda fase o a la siguiente fase sea toda del mismo tamaño. Entonces, por eso el molido lo ubicamos dentro de esta subdivisión con separación de partes. Después, por ejemplo, tenemos separación de sólidos de líquidos, en donde está el exprimido, exprimo y tengo el líquido por un lado y el sólido por el otro. Un filtrado, por ejemplo, voy a colar una pasta luego de cocinada y entonces obtengo el líquido por un lado y la pasta por el otro. Un sedimentado, en donde por diferencia de pesos, de densidades, las partículas sólidas tienden a ir hacia el fondo del recipiente y el líquido quedar arriba, y de esa manera puedo separarlos. El centrifugado, que se utiliza una velocidad, una fuerza centrífuga, y en donde las partículas de mayor peso van a ir hacia los extremos
y en el centro va a quedar lo que tenga menor peso. Eso, tal como funciona un lavarropas, para que se den una idea, que separa el líquido de la ropa. En el mundo de los alimentos, por ejemplo, el centrifugado se utiliza para la obtención de crema de leche, en donde lo que se hace es centrifugar a la leche y de esa manera separar la fase grasa sólida de la líquida, que vendría a ser el suero de la leche. Y el cascado, cascado en este caso vendría a ser de un huevo crudo, obtengo un sólido por un lado y el líquido por el otro. Y la separación de partes o desechos de líquidos tenemos el decantado, en donde se mezclan dos líquidos que no son miscibles entre sí y que simplemente por esta razón, al cabo de un tiempo y en reposo, estos líquidos tienden a separarse. Por ejemplo, esto ocurre con el vinagre y aceite en una vinagreta. La agitamos, parecería que se mezclan, pero después de un tiempo observamos cómo se separa la parte grasa, digamos, del vinagre. Tengan en cuenta que hay muchos más procedimientos mecánicos de subdivisión. Estos son solo a modo de ejemplo y es para ir introduciendo a la materia vocabulario técnico y para ir entendiendo que no es lo mismo cortar que picar, no es lo mismo tamizar que moler, ¿sí? O filtrar o exprimir, qué sé yo. A veces son términos que utilizamos como sinónimos o en la cocina nos da todo lo mismo, pero en realidad ya vamos entendiendo que cada término tiene su significado y que debo utilizar el más apropiado. Esa es la finalidad. Ahora en la próxima diapo vamos a ver entonces procedimientos de unión y de subdivisión y unión. Bueno, fíjense los procedimientos de unión. También hay muchos más. Estos son simplemente algunos a manera de muestra. Tenemos el mezclado, en donde lo que hacemos es mezclar sustancias que son fáciles de unirse o de mezclarse, valga la redundancia. Por ejemplo, mezclo harina y leche, ¿sí? O mezclo la leche con azúcar, o mezclo los huevos con azúcar. Entonces, en ese caso, lo que estoy haciendo es con movimientos envolventes o circulares ir introduciendo un ingrediente en otro. ¿Cuándo voy a batir? Voy a batir cuando los ingredientes que estoy mezclando no son miscibles entre sí o no son tan fácilmente miscibles. Entonces, ahora sí, por ejemplo, quiero batir o quiero unir una yema con una clara. Entonces, con un simple mezclado no voy a poder hacerlo. Tengo que recurrir es una especie de mezclado más energético, utilizando más energía, y entonces ahí sí recurro a un batido. O voy a utilizar un batido, y esto en técnica es a lo que más importancia le damos. Voy a utilizar un batido cuando lo que quiero es incorporar aire a una preparación. Por ejemplo, voy a batir azúcar y huevos para hacer una torta. Voy a batir una clara para hacer una clara batida y luego incorporarla a un soufflé. Voy a batir una crema de leche para hacer una crema chantilly. Fíjense en que en estos tres ejemplos que les acabo de dar, lo que estamos haciendo en realidad es introduciendo aire. Y ese aire cumple una función muy importante, que la vamos a ir viendo a lo largo del año, y que justamente lo que hace es permitir que el aire quede encerrado a partir de nutrientes que tienen los alimentos, que ya los vamos a ver más adelante. Y ese aire, por ejemplo, a la hora de cocinar el alimento, permite un aumento del volumen. O si no lo cocino, como es en el caso de la crema chantilly, lo que logré a partir de una crema de leche fue otra crema con mayor estabilidad y mayor volumen. Entonces el batido, la mayoría de las veces los utilizamos en técnica y en cualquier cocina, en la elaboración de alimentos para introducir aire. Bueno, después tenemos el amasado, que el amasado, a diferencia del mezclado, tiene o conlleva a unos movimientos de estiramiento y de encogimiento. Eso es amasar, y no cualquier masa se amasa. Ya vamos a ver de qué depende, que algunas masas las puedo amasar mejor que otras. Por ejemplo, una masa para una torta no la puedo amasar por la viscosidad que tiene. Una masa para un pan sí, una masa para una pasta sí. Una masa de pasta frola no convendría amasarla, y no puedo amasarla porque apenas quiero empezar a estirarla se me corta en dos. No todas las masas, por eso digo, se pueden amasar, y todo tiene una explicación, que la vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo esas unidades, ¿no? Después tenemos el empanado o el enharinado, que consiste en rebozar a un alimento con otro, con pan rallado, con harina, con huevo,
es decir, que estoy uniendo diferentes ingredientes en una sola preparación, y el rellenado, que con técnicas como la del repulgue permite unir dos alimentos, como ser una masa y un relleno. Y en los procesos de subdivisión y unión ocurren estos simultáneamente. Y acá tenemos el ejemplo del licuado y el homogeneizado. En el caso del licuado, piensen cuando, por ejemplo, hacen un licuado y agregan leche, azúcar, banana, vamos a agregarle crema de leche en polvo para que sea bien cargadito, y apretamos el botón de la licuadora, y la licuadora, al mismo tiempo que va triturando el alimento, lo va mezclando con el resto. Por eso decimos que ocurre el procedimiento de subdivisión y unión simultáneamente. Y en el caso del homogeneizado, piensen en sus casas qué alimento se consume a diario en la mayoría de las casas, que en el envase dice homogeneizado, traten de pensar. Y por ahí se les viene a la mente el sachet de leche que dice leche homogeneizada. También dice después qué tratamiento térmico lleva. Pero el homogeneizado en realidad nos remite a un procedimiento de subdivisión y unión. Porque lo que se hace, por ejemplo, en el caso de la leche, es pasar a esta por una especie de filtro que tiene orificios muy chiquititos que a simple vista no se ven. Bajo presión se pasa la leche por este microfiltro, y los glóbulos de grasa grandes de la leche cruda se empiezan a subdividir en un montón de glóbulos chiquititos que hacen que se mantengan dispersos en la leche de una manera mucho más estable, y que no tiendan a juntarse, porque un glóbulo grande de grasa cruda de la leche se choca con otro glóbulo y se unen y se va haciendo un glóbulo cada vez más grande, que esto podría terminar en lo que decimos vulgarmente se cortó la leche. Ya más adelante vamos a ver bien cómo se le dice a este término, pero en realidad lo que ocurrió fue que la parte grasa se separó de la fase acuosa o del suero de la leche. Entonces, el homogeneizado lo que hace es subdividir estos glóbulos de grasa en glóbulos más pequeñitos, permitiendo que se mantengan dispersos, es decir, uniéndolo al resto de los componentes de la leche. Por eso el homogeneizado se encuentra dentro de los procedimientos de subdivisión y unión simultáneamente. Tienen ustedes en la cartilla de trabajos prácticos un ejercicio dentro de esta unidad en donde tienen un cuadro y deben completar cómo los procedimientos de subdivisión, de unión, afectan a los diferentes aspectos de un alimento. Entonces ahí ustedes ven en la diapositiva aspecto, digestibilidad, valor nutritivo, estado sanitario, peso, costo. Lo que deben hacer es completar ese cuadro y o le sacan una fotito y me lo mandan a mi mail, que ya lo tienen todos, o lo charlamos después personalmente en alguna clase de consulta, o cuando retomemos las clases, espero que pronto, me lo muestran para ver cómo está. Pero por ahí lo único que voy a aclararles es el tema del costo, que es lo que por ahí cuesta más pensar y que en clases nos gusta pensar. El resto se los dejo de tarea. Tengan en cuenta que cualquier procedimiento que se le aplique a un alimento conlleva a un personal que lo está haciendo, al cual le tengo que pagar el sueldo, la utilización de algún utensilio, ya sea desde una licuadora hasta una cuchilla, y yo en algún momento tuve que comprarlos y tengo que reponerlos y tengo que mantenerlos, la luz, los servicios como el agua, los desinfectantes que use para higienizar las superficies o el alimento y demás. Es decir que cualquier pequeña modificación que yo produzca a un alimento siempre aumenta el costo del alimento. Siempre. Eso explica por qué, como una ensalada en un restaurante y uno dice, hey, qué cara que es, pero que en realidad en parte es cara, por supuesto, comparada con una que yo hago en casa, pero dentro del restaurante me están cobrando el sueldo de los mozos, el sueldo de los empleados de la cocina, todos los servicios, los manteles, etcétera, etcétera. Todo eso va incluido también dentro del costo de esa ensalada. Entonces, por supuesto, nunca va a salir lo mismo comer en casa que comer fuera de casa, ¿no?
Bueno, y el resto entonces se los dejo de tarea para que lo resuelvan. Bueno, en relación a los procedimientos físicos, que son aquellos en donde voy a aplicar, o sea, agregar o quitar calor de un alimento. Tengo que pensar primero en estos términos que son temperatura, calor, caloría, que ustedes ven en el extremo superior derecho de la diapositiva. La idea es que pensemos, porque son términos fáciles y que, digamos, los usamos todo el tiempo, pero muchas veces no nos detenemos a pensar qué significan o cuál sería la definición que podemos dar. Y bueno, tengan en cuenta que cuando hablamos de temperatura nos referimos a la cantidad de calor que tiene un cuerpo. Cuando hablamos de calor nos referimos a una forma de energía y que tiene la particularidad de transmitirse o de pasar de un cuerpo a otro. Y cuando hablamos de caloría, y la definición que ustedes seguramente ya conocen, es la cantidad de calor que necesito para elevar, según la definición, en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. Generalmente usamos las kilocalorías y no las calorías nosotros, porque si no sería unos números muy grandes. Los pasamos a kilocalorías, que son 1000 calorías, 1 kilocaloría. Entonces, teniendo en cuenta ahora esto, pensamos en que hay diferentes formas de transmitir el calor durante la cocción, y una de esas formas es, por ejemplo, la convección. Hay que tener en cuenta, sí, que durante una cocción generalmente se combinan estas 3 formas de transmisión de calor. Es decir, muy rara vez yo transmito el calor con algún medio de cocción de una sola manera. En general se combinan estas 3 formas de transmitir el calor. Una de esas maneras es la convección. Digo que transmito el calor por convección cuando se hace a partir de algún fluido. Estos fluidos pueden ser aire, agua o lípidos. Tengan en cuenta que los lípidos, por más que sean sólidos cuando están a temperatura ambiente, al calentar se funden y por lo tanto se transforman en líquidos al momento de transmitir el calor. Por eso incluimos a los lípidos dentro de estos transmisores de calor por convección. Entonces tenemos acá, por ejemplo, pensemos en la papa. Bueno, cuando cocinamos a una papa por aire, y eso ocurriría cuando estoy adentro de un horno, cuando estoy trabajando en una parrilla, o pienso en la papa cuando la estoy cocinando por ebullición y entonces el calor lo está transmitiendo el agua, o cuando estoy cocinando la papa al vapor y el calor también lo está transmitiendo el agua, o cuando estoy haciendo una papa frita y ahí el calor lo está transmitiendo el lípido. Serían las 3 maneras de transmitir el calor a partir de convección. Tengan en cuenta que la grasa es mucho mejor transmisor de calor que el agua y que el aire. Va a ser mucho más efectivo y eso te transmite en una cocción más rápida. Y esto es porque la grasa tiene la particularidad de poder ir acumulando calor en su composición y por eso alcanzas temperaturas de hasta, en condiciones normales, 180 a 200 grados centígrados. Mientras que el agua no puede superar los 100 grados centígrados en condiciones normales. Y en el caso del aire, sí podemos tener aire muy caliente, pero en los hornos convencionales con los que trabajamos en una cocina, estamos hablando de una temperatura del aire de hasta 220, en algunos hornos de hasta 260 grados centígrados. Pero siempre va a ser mucho mejor transmisor el lípido que el aire. Y si estamos comparando aire con agua, piensen cuando tenemos la papa hervida o la papa al horno, ¿cuál tarda más en hacerse? Por supuesto que mejor transmisor de calor va a ser el agua que el aire. Por lo tanto, dentro de convección, si vamos desde mejor transmisor de calor hasta peor, tendríamos primero la fritura o la cocción por intermedio de algún cuerpo graso. Luego vamos a tener la ebullición y por último el contacto con el agua y por último vamos a tener el calentamiento por aire. En el caso de la conducción se transmite el calor de molécula a molécula, es decir, de un sólido a otro sólido, por contacto, tal como ocurre con nuestros cuerpos humanos cuando alguien con frío abraza a alguien que está más calentito y entonces tienden a nivelarse las temperaturas. Lo mismo ocurre con los alimentos. Cuando acercamos un alimento muy caliente a otro frío, tienden también
el alimento caliente a ceder calor o transmitirle calor al alimento que está frío. Y esto ocurre cuando cocinamos a un alimento que está en contacto directo, por ejemplo, con una placa caliente o una plancha sobre la hornalla. Ustedes piensen, por ejemplo, dentro del horno o la plancha sobre la hornalla, la parte del alimento que más rápido se calienta es la que está en contacto directo con esa placa, con esa plancha o con la parrilla, por ejemplo. Por eso las partes que están en contacto con la parrilla van a ser las que más se doren y las que más rápido se calienten. La conducción es muy buen eficiente transmisor de calor. Y tengamos en cuenta que no todos los materiales transmiten de la misma manera. Los materiales oscuros transmiten siempre mucho mejor. Hay materiales brillantes como el acero inoxidable que tienden a reflejar el calor. Hay otros materiales como el vidrio que lo refractan, es decir, lo absorben y lo transmiten. Así que bueno, dependiendo de cuál es la característica que quiero lograr en el alimento, utilizo uno u otro material. Y tener en cuenta también que en la mayoría de los medios de cocción, de las técnicas de cocción, el calor va desde afuera del alimento hacia adentro. Es decir, la parte que más rápido se cocina siempre es el exterior o la superficie. Y luego, en el caso de que ese alimento sea un sólido, por contacto de una molécula caliente, o sea, con calor, con energía, con otra fría, se va calentando esta y así va calentando molécula a molécula hasta llegar al centro del alimento. Por eso cuando medimos seguridad higiénico-sanitaria de un alimento, donde pinchamos el termómetro es en el centro del alimento porque sabemos que el exterior ya va a estar cocido. Entonces, dentro del alimento, el calor, si el alimento es sólido, también se va a transmitir por conducción. Si el alimento es líquido, se transmite por convección. Si tengo un jarrito con leche sobre la hornalla, el jarrito le va a transmitir por conducción, porque es un sólido, el calor a la leche, pero la leche se va a ir calentando molécula a molécula, podríamos decir, de la leche, por convección, porque es un fluido. Y por último, la radiación. La radiación es cuando el calor se transmite por ondas electromagnéticas y tenemos la radiación ionizante y la no ionizante. La radiación ionizante es aquella en donde lo que se inyectan, podríamos decir, son iones, generalmente son reacciones nucleares. Hoy en día se está usando mucho más que antes. Ustedes saben que la finalidad de estas radiaciones ionizantes son justamente la de esterilizar a los alimentos, porque en realidad destruye microorganismos, es decir, disminuye la carga de microorganismos alterantes y o patógenos, disminuye la maduración en el caso de las frutas y hortalizas, disminuye la aparición de brotes, por ejemplo en una papa, en una cebolla, sobre todo cuando son para exportar y muchas veces el traslado es largo y entonces lo que se hace es disminuir la aparición de esos brotes, disminuye la descomposición de las carnes, controla plagas, permite también la desinfestación, es decir, la eliminación de insectos en el caso en que los haya, controla los hongos. Es decir que es muy efectivo, pero no es nada económico y si bien la Organización Mundial de la Salud dijo que hasta cierta dosis, que es 10 kilograms, no hay riesgos, de todas maneras todavía hay como mucha reticencia a utilizar este tipo de técnicas y se pide que aquellos alimentos que estén irradiados o que tengan algún ingrediente irradiado lo digan de alguna manera visible en su envase. De manera que en una cocina y nosotros en el laboratorio de alimentos de la UCEL no vamos a utilizar la radiación ionizante, por supuesto, pero que sepan que existe y que cada vez se está utilizando más. Vamos a las radiaciones que más usamos a diario, que son las no ionizantes, en donde tenemos la radiación infrarroja. Esta es aquella en donde el calor se transmite por la combustión de algún gas, de carbón o de leña. Entonces tenemos, por ejemplo, la combustión de gas en una hornalla o en un horno a gas, la combustión de carbón o de leña cuando estamos haciendo un asado utilizando la parrilla o haciendo algo a la estaca, por ejemplo. En donde lo que hacemos es justamente generar calor y ese calor transmitirlo, que puede ir directamente al alimento o podría ir, por ejemplo, a una placa y de esa placa ir hacia el alimento.
En el caso de las microondas, estas microondas se generan solamente a partir de un dispositivo conocido como microondas, que hoy en día tenemos en casi todas las cocinas. Este microondas, como lo dice su nombre, en un rato vamos a ver en otras diapositivas cómo funciona, pero este microondas genera ondas de muy delgado espesor que tienen la particularidad o la posibilidad de poder penetrar en el alimento. Entonces, en este caso, la cocción no sería desde afuera hacia adentro, como en todos los otros casos o técnicas de cocción, sino que alguna microonda llega a la superficie, pero alguna llega hacia el centro, otro llega hacia una parte intermedia, es decir que estas microondas van a ir calentando casi de una manera pareja el alimento. Por eso es mucho más eficiente porque el alimento se cocina más rápido. Y la radiación eléctrica, que es aquella cuando el calor se transmite por ondas eléctricas, es decir, por una corriente alterna. Cuando, por ejemplo, utilizo la corriente para calentar el agua de una pava eléctrica o una guaflera, una tostadora, un horno eléctrico que se enchufa. Es decir, que utilizo también la corriente o la radiación eléctrica para la generación de calor. Bueno, en todas las cocinas se cuentan con diferentes equipos de cocción, como ser el horno, el espiedo, los recipientes sobre hornallas, baño María, microondas, el asador criollo que vendría a ser la estaca o la parrilla, la olla a presión o la vaporera. Existen muchos más, ahora vamos a ir viendo algunos de estos. No todos están en todas las cocinas, por ejemplo el espiedo, una parrilla no encontramos en todas las cocinas, una olla a presión ya se usa cada vez menos, pero sí es interesante que sepamos en qué consiste para poder luego seleccionar qué tipo de cocción vamos a elegir para cada alimento o preparación. Bueno, vamos a empezar por un horno. Al horno también lo vamos a encontrar con el nombre aire confinado, y esto ocurre porque pensemos que en un horno, más allá de que sea eléctrico o gas, una vez que ese calor se genera, se transmite generalmente al fondo del horno o al piso del horno, que es una placa que toma temperatura y que por conducción va a calentar el aire que esté en contacto con esa placa, que vendría a ser el aire de la superficie inferior o de la parte de abajo del horno. Ese aire caliente, por diferencia de densidades, como ocurre siempre, el aire caliente tiende a subir y el aire frío que estaba en la parte de arriba tiende a bajar. Y nuevamente el aire que bajó frío se calienta y tiende a subir, y el aire que estaba caliente arriba y se enfría tiende a bajar. Y se genera dentro del horno lo que se conoce como corrientes de convección. Y esto ocurre porque el horno tiene al aire encerrado o confinado a partir de la tapa del horno o la puerta del horno. De ahí la importancia de no estar abriendo el horno continuamente cuando estoy cocinando algo, y mucho menos si se trata de un amasado de pastelería como una torta, un bizcochuelo, en donde si lo abro antes de que las proteínas coagulen, entonces esa preparación colapsa y me sale hundida en el centro. Entonces es necesario que yo, para mantener la eficiencia de la transmisión de calor dentro de un horno, permita que esas corrientes de convección circulen de manera normal. Por eso evitar abrir la tapa del horno continuamente. Hay diferentes tipos de hornos, ustedes pueden ver acá en las imágenes. Hay hornos que son eléctricos, como el que tenemos en la parte central, que parece una olla como de vidrio, que tiene la particularidad de que puedo regular temperatura a partir de un termostato y colocar el tiempo, es decir, que va a cortar cuando llega el tiempo que yo estoy indicando. Después tenemos otra especie de hornos eléctricos que parecen más bien microondas, pero que en realidad no lo son hornitos como el que vemos en la parte inferior de la diapositiva, que tiene unos choclos y unas zanahorias, o los hornos más bien convencionales que tienen diferentes maneras de graduar la temperatura, y muchas veces también nos permiten utilizar un grill dentro del horno, que también vamos a ver bien que es un grill cuando veamos microondas.
Estos hornos son hornos convencionales, son hornos en los que se maneja una temperatura mínima de 120 grados centígrados aproximadamente, que se utiliza, por ejemplo, cuando se quiere desecar una preparación. Nosotros lo vamos a utilizar cuando hagamos los merengues, los merenguitos, y entonces vamos a cocinarlos a una temperatura mínima durante mucho tiempo, justamente para deshidratarlos. Después los hornos manejan una temperatura baja, que es aproximadamente de 160 grados centígrados. Esta temperatura baja se utiliza para piezas muy grandes, en donde no quiero arrebatarlas exteriormente y que el interior me quede crudo. También puedo utilizar esta temperatura, por ejemplo, para cocinar una torta o un budín que tienen un espesor elevado y entonces permitir que el centro se cocine muy bien. Luego los hornos trabajan también con una temperatura moderada, horno medio que se llama, que es de entre 180 a 200 grados centígrados, en donde cocinamos las mayorías de las preparaciones que hacemos en el horno, como ser las carnes, los amasados de pastelería en general, una pasta frola, una tarta, cuando hacemos papas al horno, por ejemplo, hortalizas al horno, también utilizamos esta temperatura. Un horno fuerte sería un horno de 220 grados centígrados. Acá sí buscamos que el exterior quede más bien crocante, desecado, y el interior más bien crudo, menos cocido. Cuando, por ejemplo, queremos hacer un pan, entonces buscamos una costra, una corteza más bien crocante y el interior o la miga más suave, más esponjoso. O cuando queremos sellar una carne, entonces empezamos con un horno fuerte y luego lo terminamos bajando para permitir que se termine cocinando bien el interior. Y los hornos tienen una temperatura máxima que nos permite, que es de aproximadamente 260 grados centígrados. No en todos los hornos se puede llegar a esta temperatura, pero en los más modernos sí. Y nos permiten, por ejemplo, gratinar un queso, gratinar a lo mejor alguna salsa blanca para que tome color, o terminar de dorar alguna preparación exteriormente. En esos casos recurrimos entonces a una temperatura máxima. Para el caso de los hornos convectores, estos hornos tienen la particularidad de tener un ventilador en la parte trasera que hace que podamos dirigir las corrientes de convección y que podamos forzarlas, es decir, que estas corrientes circulen mucho más rápido y eso hace que el alimento se cocine más rápido y de una manera más pareja. Por eso, si bien en las cocinas domésticas no contamos en general con hornos convectores, sí lo hacemos en cocinas que cocinan para grandes cantidades, como por ejemplo una panadería, algún servicio de catering o incluso puede ser algún servicio de viandas para alguna cadena hotelera o para algún centro asistencial. Estos hornos convectores, si bien son más costosos que los hornos convencionales, cocinan, en general se habla de un 20% más rápido los alimentos que si uso un horno convencional. Y además los más modernos cuentan con termostatos, es decir, que nos permiten regular muy bien la temperatura, nos permiten dirigir muy bien el aire, si quiero que vaya de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que circulen las corrientes más rápidos. Los últimos modelos cuentan con unos termómetros en donde pinchamos en algunas bandejas algunos de los alimentos que estamos cocinando, que nos van a servir como muestra, vendría a ser, y entonces colocamos la temperatura que queremos que marquen esos termómetros. Cuando todos los termómetros llegan a la temperatura que yo estoy indicando, el horno corta la cocción. Entonces, de esa manera, sin necesidad de estar abriendo para ver si están cocidos o no, me aseguro de que estén todas las bandejas bien cocidas en su interior y hace que la cocción sea, por supuesto, mucho más eficiente, ¿no? Esto entonces son los hornos convectores. Fíjense en la cantidad de bandejas y la producción a gran escala que se puede utilizar. Y en el dibujito de abajo, la foto de abajo, ven en la parte trasera el ventilador que les estoy diciendo, que es el que va a forzar las corrientes de convección, haciendo que sea más eficiente. En relación a la costra de tostación, esto, si ustedes
miran las imágenes, fíjense en la imagen de la carne a la parrilla y de la carne hervida, de las tostadas y de los fideos, y de las papas fritas y las papas hervidas. Si yo les preguntara en cuáles hay formación de costra de tostación, estoy segura que me van a decir que en las fotos o las imágenes de los alimentos que están en la parte superior. Y eso es así porque ustedes ya saben que la costra de tostación es esta porción superficial de los alimentos que se va desecando y que forman como una capa más gruesa, que en general también es más gustosa, ¿no? Porque está formada por un montón de sustancias ácidas y entre otras cosas grasa también, que favorece la formación de esta costra. O sea que ya sabemos que mejora la palatabilidad, podríamos decir, de un alimento. No es lo mismo comer una carne hervida que una carne asada, o comer unas papas fritas que una papa hervida. Si tenemos que definir a la costra de tostación, decimos entonces que es justamente un producto de la deshidratación superficial de un alimento mediante la cocción. Y hacemos énfasis en la deshidratación superficial porque hay alimentos que se deshidratan durante la cocción, como las carnes, más allá de que la cocción sea por ebullición, la carne va a perder líquidos, es decir, se va a deshidratar, pero solo va a haber formación de costra de tostación cuando la deshidratación sea superficial, ¿sí? Ustedes en el apunte de teoría tienen una definición de costra de tostación que parece trabalenguas, pero que en realidad, si nos la ponemos a pensar, es muy fácil de deducir, que dice que va a haber formación de costra de tostación cuando la velocidad de calentamiento desde el exterior del alimento hacia la superficie sea mayor que la velocidad de calentamiento desde el centro del alimento hacia la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tratar de lograr de que la superficie se deseque. Si cuando la superficie se está deshidratando ya me está llegando el agua del interior del alimento, entonces en ese caso la superficie no llega a deshidratarse y por lo tanto no hay formación de costra de tostación. Esto lo vamos a volver a repetir cuando veamos microondas. Por ahora lo dejamos acá. Pero sí quiero remarcar el hecho de que la costra de tostación mejora las características sensoriales de un alimento, pero enlentece la digestibilidad. Por lo tanto, cuando ustedes el año que viene tengan que adaptar un alimento a alguna patología, van a seleccionar la cocción según forme o no costra de tostación. Quiero hacer que la digestibilidad sea menor, es decir, que el alimento se digiera más lento, voy a utilizar técnicas de cocción que formen costra de tostación. Voy a querer que la digestibilidad sea alta, es decir, que el alimento se digiera rápido, utilizaré aquellas técnicas de cocción en donde no haya formación de costra de tostación. En el caso del microondas, lean por favor la información que tienen en el apunte, pero vean ahí en la imagen que tienen un magnetrón. Ese magnetrón es el que genera las microondas que van hacia un ventilador que junto con el difusor lo que hacen es distribuir a esas microondas por dentro, digamos, de todo el microondas para que lleguen al alimento en lugares diferentes. ¿Cómo funcionan las microondas? Bueno, ya habíamos dicho en otra diapositiva que son de delgado espesor y por lo tanto tienen la capacidad de penetrar en el alimento. A su vez, estas microondas son atraídas por las sustancias que estén cargadas eléctricamente. Por eso las sustancias dieléctricas como la del agua son las que más atraen las microondas. Por eso es mucho más fácil calentar el agua dentro de un microondas que calentar un alimento. Y por eso también alimentos que tengan tan poco contenido acuoso, como un condimento, que lo pongo al microondas y lo puedo calentar, pero el alimento casi que va a salir estando frío, porque no se ve atraído por las moléculas que componen ese condimento deshidratado por su bajo contenido acuoso. Luego, después del agua, las microondas se ven atraídas por sustancias cargadas eléctricamente como los macronutrientes, hidratos, proteínas, grasas. Y luego también están los materiales que no están cargados eléctricamente y son aquellos que no van a tener, sobre los que no va a tener incidencia las microondas. Y son entonces aquellos recipientes que se dicen aptos para microondas, que no están cargados. Por eso hay ciertos
ciertos plásticos, el vidrio, las cerámicas, el papel, que justamente no se van a calentar por las microondas. Yo sé que a veces uno agarra un plato de vidrio que contiene un alimento y se queman al sacarlo del microondas y podría pensar el vidrio recibió y se calentó con las microondas. En realidad, las microondas calentaron el alimento y el alimento por conducción o por convección, en el caso de que haya sido líquido en una taza, por ejemplo, que estoy calentando una leche, le transmitió calor al vidrio o a la cerámica. Pero en realidad no porque las microondas hayan ido directamente sobre estos materiales, sino que fueron hacia el alimento y el alimento transmitió calor hacia el recipiente. Hay algunos otros recipientes o materiales que son brillosos y que tienden a refractar, es decir, rebotan las microondas y eso podría perjudicar el funcionamiento del microondas porque estas microondas rebotan y pueden ingresar otra vez por el difusor, por el ventilador e ir hacia el magnetrón. Y ahí es cuando se escuchan las famosas chispas dentro del microondas, pues en realidad estamos calentando el magnetrón, cocinando el propio magnetrón. Los microondas más modernos ya no tienen tanta sensibilidad o tienen ya dispositivos que evitan que las microondas lleguen hacia el magnetrón, pero de todas maneras, si ustedes leen los manuales de usuarios, la mayoría nos pide que no coloquemos materiales brillantes dentro de los microondas. Hay diferentes tipos de modelos, ustedes ven varios ahí en las imágenes. Vemos en la imagen del microondas que está abierto, que hay como una especie de rejilla. En realidad lo que es un elevador que nos permite elevar al alimento para que estén más cerca de la parte superior del microondas, y esto ocurre cuando los microondas son microondas con grill. Existen los microondas con grill y sin grill. ¿Cuál es la diferencia? Los microondas con grill, además de calentar a partir de las microondas, como acabamos de explicar, también tienen un grill que es como una especie de serpentina que está en el techo del microondas, que si ustedes se fijan en la imagen lo pueden llegar a ver, se ve como una sombra, que transmite el calor por radiación eléctrica. No solamente el alimento en el microondas con grill se va a calentar a partir de las microondas, sino también va a recibir esa radiación en la parte superior, por eso la rejillita que nos permite elevar el alimento a partir de una radiación eléctrica. En este caso, cuando usamos el microondas y la función grill también, porque yo en un microondas con grill también puedo usar solamente la función microondas y entonces el grill no tiene ningún sentido, puedo usar la función combinada, que es utilizar las microondas y el grill, o algunos microondas también permiten usar solo la función de grill. Es decir, es como si estuviera cocinando el alimento en un horno eléctrico que tiene la generación de calor en la parte superior del microondas. Pero cuando uso la función combinada o uso la función de grill en estos microondas que me lo permiten, lo que estoy haciendo en realidad es haciendo que el calor vaya en el alimento desde afuera hacia adentro. Entonces, al mismo tiempo que las microondas me van calentando al alimento en distintas partes, el grill lo que hace es calentarme el alimento desde la superficie hacia el interior, permitiendo una deshidratación superficial y por lo tanto una formación de costra de tostación, que no ocurre si yo uso solamente la función microondas. Si yo utilizo solo la función microondas, como las microondas penetran en el alimento indistintamente, o en realidad se ven atraídas, ya explicamos por qué tipo de moléculas, entonces cuando la superficie empieza a deshidratarse y podría empezar la formación de costra de tostación, ya empieza a llegar el vapor del alimento, del centro del alimento, que también se está cocinando simultáneamente y no permite que la superficie se deshidrate. Y cuando la superficie quiere empezar a deshidratarse, ya el interior está cocido y por lo tanto debo retirar el alimento del microondas. Por eso cuando yo hago una torta al microondas, un pollo al microondas y no uso la función de grill,
parecería que el pollo está hervido o que la torta no tiene ese color dorado en su superficie, justamente porque lo que no permití fue una deshidratación superficial. Entonces, los microondas que no tienen grill o aquellos que tienen grill pero no estoy usando la función grill, no forman costra de tostación. Mientras que sí tengo formación de costra de tostación en los hornos microondas con grill. Tengan en cuenta que el microondas generalmente se utiliza en las cocinas para recalentar, para descongelar. Rara vez se utilice en las cocinas donde se elaboran alimentos para grandes cantidades para cocinar, porque tengan en cuenta que los microondas tienen una capacidad reducida y necesitaría muchos microondas funcionando simultáneamente para poder cocinar tantas porciones. Pero a nivel doméstico sí se puede utilizar mucho más el microondas y está ya demostrada que este tipo de radiación a partir de las microondas no tiene ningún efecto perjudicial sobre la salud. Por supuesto, hay que respetar el manual del usuario y que nos dice que debemos respetar ese pitido final que me indica que ha terminado la cocción y no abrir antes la tapa del microondas porque podría haber alguna microondas que no fue absorbida por el alimento dando vueltas y la recibiríamos nosotros, más aún si el microondas está a la altura de nuestra cabeza. Por eso, utilizando correctamente el microondas, respetando ese pitido final que nos anuncia la finalización de la cocción, no debería el microondas causar ningún daño a la salud. En el caso de las hornallas o anafes, tenemos muchas variantes, desde anafes que vienen con una sola hornalla hasta algunos en donde tenemos 10 o más hornallas juntas. Fíjense cómo algunos tienen incluidas biferas, algunas son eléctricas o infrarrojas como las que vemos en el extremo superior derecho de la diapositiva. Algunas son eléctricas como en el inferior derecho, en el extremo inferior derecho de la diapositiva, y otras son por combustión de un gas. Los anafes u hornallas calientan el alimento entonces por una radiación no ionizante a partir de la combustión o de eléctrica o de un gas y tienen generalmente diferentes intensidades, es decir, puedo colocar la llama más intensa o menos intensa y hacerla fuego corona, que se llama, que es la intensidad mínima. Tengo que tener en cuenta que transmiten muy rápido el calor y por lo tanto si cocino sobre anafes u hornallas las cocciones van a ser más lentas. Por supuesto va a depender de si el alimento está sumergido en agua o está en contacto directo con una plancha caliente sobre este anafe u hornalla. En este caso, en esta técnica de cocción va a haber una gran formación de costra de tostación cuando, por ejemplo, tengo un alimento sobre la hornalla directamente o sobre un recipiente que está en contacto directo con la hornalla, por ejemplo, una plancha, una bifera, una panquequera, etc. En el caso del asador criollo o la estaca, fíjense que a diferencia de la parrilla, se encuentra de una manera perpendicular a la fuente calórica. Y hay partes del alimento que van a estar en contacto más directo con el aire caliente y otros que van a estar más alejados. Por eso lo que hace el asador o la persona que lo esté cocinando es ir muchas veces rotando, girando, dando vueltas al alimento, y las cocciones por supuesto van a ser mucho más prolongadas en un asador criollo, en una estaca, que en una parrilla por la distancia que existe entre el alimento y la fuente calórica. Generalmente se cocinan grandes piezas y la terneza es mucha, en el caso de las carnes, dado el largo tiempo de cocción. La formación de costra de tostación también va a ser aumentada porque todo este largo tiempo de cocción permite que haya una mayor deshidratación superficial. En el caso del espiedo, vendría a funcionar como un horno confinado o un aire confinado, porque piensen que la mayoría de los espiedos tienen una puerta o una tapa que permite que haya un aire caliente que esté encerrado, aunque hay espiedos más modernos
y algunos lo habrán visto a lo mejor incluso, a lo mejor en algún shopping, en donde vemos una carne que va girando y va pasando por una fuente calórica, pero que no está encerrado el aire. Es decir, hay diferentes modelos de espiedo. Lo interesante del espiedo es que el alimento está introducido en algún eje que va girando y de esta manera permite que el alimento esté en contacto con la fuente calórica a medida que va pasando por esta. Es decir, va girando y hay un extremo que está en contacto con la fuente calórica y otro que no. El tema de los espiedos y sobre todo esto que ustedes ven acá en las imágenes, que son espiedos horizontales, y cuando cocino carnes, que es lo que más se cocina por espiedo, es que hay que tener en cuenta que la grasa de los alimentos cuando se somete a calor funde, es decir, que se vuelve más líquida y tiende a salir del alimento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la grasa en forma de gota tiende a salir del alimento, como este va girando, gran parte de esa grasa vuelve a introducirse dentro de la carne. Y entonces de esa manera tenemos en una cocción al espiedo como resultado, por ejemplo en un pollo mucho más tierno y más sabroso que si simplemente lo estoy cocinando de una manera estática en el horno. Justamente porque tiene mayor cantidad de grasa, lo que hizo que se traduzca en mayor terneza. Y a su vez, la grasa que sí logra salir del trozo de carne o de la pieza de carne va a caer sobre el inmediatamente inferior que tenga. Y de esta manera los pollos que estén en la parte de abajo de un espiedo van a ser los que reciban no solamente su propia grasa, sino la grasa de los pollos que están encima. Esto simplemente es alertarlos en cuanto a que un pollo al espiedo, si bien es mucho más sabroso y más tierno que un pollo al horno o a la parrilla, también tiene mayor contenido en grasa. Pero bueno, al mismo tiempo, fíjense cómo nos permite cocinar grandes cantidades, se va a ir cocinando de una manera pareja y permite grandes posibilidades, digamos, de cocinar grandes cantidades en simultáneo. Vemos también ahí en la imagen que tienen en el extremo superior derecho una especie de, vendría a ser carne de vaca, podría ser tranquilamente, como si fuera un gran brochet de carne de vaca, y eso luego se va cortando incluso dentro del mismo del mismo eje, lo van cortando, lo van poniendo en la carne. Se ve, por ejemplo, en el shawarma cuando comemos comida, por ejemplo, en las colectividades o en el mismo shopping y demás, en donde van cortando ahí mismo el trozo de carne y lo van colocando en algún alimento que lo contiene para luego ser consumido. En el caso de los baño María, puedo comprar un dispositivo especial como el que se observa en la imagen, conocido como baño María o lunchonet, en donde se enchufan, esta radiación eléctrica calienta agua que hay en la parte inferior de estos equipos y esa agua genera vapor y el vapor está en contacto con unas bandejas y esas bandejas son las que contienen el alimento. Entonces fíjense en cómo el calor es un calor muy indirecto porque justamente el alimento no entra en contacto directo con la fuente calórica, sino que la radiación eléctrica calienta el agua genera vapor, el vapor está en contacto con la placa o el recipiente metálico y es el recipiente el que transmite de una manera muy, muy suave el calor al alimento. En estos baños Marías los solemos ver en restaurantes que son autoservicios o en hoteles en donde uno se sirve la comida o muchas veces en algunos centros asistenciales en donde la distribución de la comida no es tan rápida, entonces en algunos pisos o en algunos lugares, vamos a poner algún ejemplo, tenemos un hospital muy grande y entonces entre que la comida sale y llega hacia los diferentes comedores
desde los cuales se distribuye el alimento. Entonces en esos comedores hay baños Marías. Se lleva la bandeja con alimento hacia esos comedores, se colocan a baño María y de ahí se produce el servicio en los platos y se le sirve a la gente que está en el comedor. Yo dije hospital, pero no sería el caso. Por ejemplo, en algún geriátrico en donde los ancianos se van a comer a diferentes comedores. Imaginemos un geriátrico muy grande. Entonces, para que a todos les llegue la comida caliente, se traslada de una manera caliente el alimento, pero además se coloca dentro de estos baños Marías que lo mantienen caliente hasta su servicio. Justamente el baño María no es un equipo que utilicemos para cocinar alimentos. Sí lo vamos a utilizar para recalentar, para fundir alimentos que corremos riesgo de que se quemen si lo hacemos de una manera más directa, como por ejemplo fundir chocolate o cuando queremos mantener caliente algún alimento. De manera doméstica, cuando queremos hacer un baño María, lo que hacemos es colocar en una olla profunda agua que va a calentarse y sobre esa agua otra olla más pequeña y en ese caso colocamos ahí dentro el alimento. Por ejemplo, cuando hagamos crema pastelera en el laboratorio, vamos a pedirles que lo hagan a baño María porque corremos el riesgo de que si no están cuidando muy bien la preparación puede llegar a quemarse. Entonces el baño María serviría también para cocinar preparaciones en donde no queremos un calor tan intenso. Así que dijimos entonces para recalentar, para conservar los alimentos calientes, para fundir alimentos y evitar que se quemen, cocinar preparaciones que no requieran un calor tan directo. Tengan en cuenta que también podemos utilizar el baño María como técnica de cocción cuando lo hacemos dentro de un horno. Entonces dentro del horno colocamos un recipiente con agua y el alimento en la bandeja del horno. Este recipiente con agua va a calentarse, el agua va a empezar a formar vapor y como en el horno el vapor va a quedar encerrado, al final es el aire mezclado con el vapor el que termina cocinando el alimento. Y de esta manera hace que el alimento no tenga un calor tan directo. Esto lo vamos a utilizar cuando hagamos, por ejemplo, flan, soufflé, budín de pan, en donde no buscamos que haya una formación de corteza o una deshidratación superficial, sino que queremos que la cocción sea más bien lenta y pareja en todo el alimento. En el caso de una olla a presión, fíjense que no es cualquier olla, sino que es una olla que tiene un dispositivo que permite que la tapa tenga no solamente un cierre hermético, sino que no pueda elevarse en ningún momento y perderse de esa manera vapor. Esto es muy importante porque piensen que cuando el agua dentro de una olla comienza a calentarse, a los 100 grados centígrados se convierte en vapor. El vapor empieza a acumularse dentro del espacio que existe dentro de una olla y cuando la presión de vapor que se genera es elevada en una olla común, esto hace que la tapa de la olla empiece a elevarse, a bailar, podríamos decir, y a escaparse de esta manera vapor, por más hermético que parezca el cierre de esa olla. Estas ollas con estos dispositivos, fíjense que incluso en una de las ollas que observamos tiene como una especie de tornillos que pueden ir ajustando muy bien esta tapa para que no se eleve. Cuando la presión de vapor que se genera empieza a hacer fuerza sobre la tapa, no puede escapar. Por lo tanto, empieza a ejercer fuerza sobre el propio agua. Y si antes el agua a 100 grados centígrados se transformaba en vapor, ahora va a necesitar mayor cantidad de calor para poder vencer esa presión de vapor y eliminarse de esta manera o convertirse en vapor. Eso explica por qué en una olla a presión la temperatura que puede alcanzar el agua es de hasta 120 grados centígrados. Fíjense qué gran diferencia con cocinar un alimento en una olla a presión y en una olla común. En la olla común la temperatura del agua no va a superar los 100 grados centígrados, mientras que en una olla a presión la temperatura del agua va a llegar hasta los 120 grados centígrados. Va a permitir una cocción mucho más rápida, utilizando menor cantidad de agua
y sin formar costra de tostación en ninguno de los dos casos, ni en una olla a presión ni en una olla común o convencional. Hay que tener en cuenta que antes de abrir una olla a presión, porque justamente tenemos mucha presión de vapor acumulada, hay que abrir un dispositivo que permite que el vapor vaya escapando de una manera graduada y evitar que cuando alguien abre la tapa de golpe se pueda quemar con todo ese vapor que está acumulado dentro. Así que hay que prestar mucha atención a esto. Cuando se utiliza una olla a presión, cuando lo que se quiere lograr son cocciones rápidas, como por ejemplo hacer sopas en alguna institución para grandes cantidades. Tengan en cuenta que hay ollas a presión que tienen mucha capacidad. Cuando se quiere cocinar cortes de carne o piezas de carnes que son muy duras, entonces se las cocina, para no cocinarlas por ebullición durante tanto tiempo, se las cocina en una olla a presión que colabora con el enternecimiento de esa carne. Antiguamente lo usaban mucho las amas de casa, por ejemplo, para hacer pucheros. Hoy en día ya casi que no se está observando, pero tengan en cuenta que la olla a presión sigue siendo una técnica de cocción que se utiliza en muchas cocinas. En el caso de las vaporeras, fíjense que tenemos diferentes modelos, desde los más convencionales, como ser una olla sobre otra, y en la olla superior tiene orificios en el piso, de manera de dejar pasar el vapor, hasta las más modernas, que son vaporeras eléctricas, que tienen diferentes pisos, o algunas que están más de moda ahora, como ser las vaporeras de bambú. En todos los casos, lo que ocurre es que el recipiente que está debajo, ya sean las eléctricas o en las convencionales, genera vapor a partir del calentamiento del agua, y es el vapor el que pasa por los orificios de la vaporera y va calentando el alimento. Fíjense en las vaporeras eléctricas cómo yo puedo cocinar diferentes alimentos al mismo tiempo, ir colocando debajo los que tarden más en cocinarse y encima los que tarden menos. En el ejemplo que vemos en la diapositiva, en donde tenemos un pescado, no sería lo ideal porque yo estoy cocinando el pescado y el vapor que sale de la carne de pescado sale con sustancias ácidas también, así que las papas, las zanahorias que tengo encima me van a quedar todas con gusto a pescado, pero bueno, quedaban lindas para colocar en la imagen publicitaria de la vaporera. Pero bueno, entonces hay que tener en cuenta que en una vaporera el alimento se cocina a partir de estar en contacto con calor, no está en contacto directo o sumergidos en agua, sino que están en contacto directo con vapor, de manera que la cocción se hace más lenta. No hay formación de costra de tostación porque tengo el vapor encerrado y por lo tanto no permito la deshidratación superficial. Ya vamos a ver después, cuando veamos las diferentes técnicas de cocción, qué ocurre con respecto al valor nutricional de los alimentos cuando cocino a vapor. Y bueno, llegamos entonces a los diferentes métodos o técnicas de cocción y vamos a dividir al calor. Ya vimos que se puede transmitir de diferentes maneras, vimos que puedo utilizar diferentes utensilios de la cocina o equipos para cocinar, pero ahora voy a ver también que existen diferentes tipos de calor. Lo que conocemos como calor húmedo, calor seco, calor mixto o un microondeado. Es importante que ustedes esto lo sepan y lo puedan ubicar y clasificar de esta manera porque les va a permitir ordenar en sus cabezas, por ejemplo, cuando cocino por calor húmedo ocurre tal cosa, cuando cocino por calor seco, y entonces entender cuáles son las diferentes técnicas de cocción y las diferentes maneras de cocinar un alimento por calor húmedo, por calor seco. Dentro de calor húmedo tenemos estas 4 técnicas de cocción que son ebullición, fuego lento, vapor y presión. Cuando hablo de ebullición me refiero a sumergir a un alimento en una abundante cantidad de agua, de manera que el alimento se va a cocinar por contacto con el agua, es decir, por convección, a 100 grados centígrados, no va a formar costra de tostación porque no va a haber deshidratación superficial y voy a tener pérdida de nutrientes por calor y también pérdida de nutrientes por solubilidad.
ya que todos aquellos nutrientes que sean solubles en agua van a poder pasar hacia el medio de cocción. Si yo no consumo ese medio de cocción, estoy perdiendo entonces valor nutricional del alimento. Cuando utilizo esta técnica de cocción, por ejemplo, para cocinar cereales como pastas, arroz, para cocinar carnes, para cocinar hortalizas. Cuando utilizo el fuego lento es muy parecida a la técnica de ebullición, solo que en lugar de que el agua esté en ebullición todo el tiempo, se usa una temperatura menor, aproximadamente entre 80 y 90 grados centígrados. Esto lo utilizo para realizar cocciones más largas, sin necesidad de que el agua esté evaporándose todo el tiempo. Entonces voy a cocinar salsas, quizás alguna sopa, algún trozo de carne que quiero cocinar de una manera más lenta para que se tiernice más. Tengo que tener en cuenta que las pérdidas del valor nutricional van a tener que ver con la solubilidad y aún mayor que en el caso de la ebullición porque el tiempo de cocción va a ser más largo. Y pérdidas, por supuesto, de aquellos nutrientes que sean sensibles al calor. En el caso del vapor, ya vimos que el alimento no está en contacto directo con el agua líquida, sí con el vapor, por lo tanto no voy a tener pérdidas por solubilidad de los nutrientes, sino que las únicas pérdidas que voy a tener van a ser por calor, aquellos nutrientes sensibles al calor, o por oxidación. En el caso de que haya nutrientes que puedan llegar a oxidarse, tengamos en cuenta que en la técnica de vapor va a haber también contacto directo del alimento con el oxígeno que se encuentre dentro. La cocción va a ser prolongada. Y en el caso de una cocción en una olla a presión, si bien el alimento está sumergido y en contacto directo con el agua, las pérdidas por solubilidad van a ser menores que en ebullición y por supuesto que en fuego lento, porque el tiempo de cocción es menor, ya que alcanzo temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Las pérdidas que voy a tener van a ser entonces por solubilidad en un grado menor y por calor en aquellos que sean sensibles al calor. A modo de resumen, por calor húmedo, en donde al alimento le llega el calor a través de agua, ya sea agua líquida o en su forma de vapor, y no hay formación de costra de tostación en ninguno de estos métodos de cocción por calor húmedo. En el caso del calor seco, al alimento el calor le va a llegar a partir de el contacto directo con la fuente calórica, y esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, coloco cebollas, pimientos sobre el carbón al hacer un asado y entonces tengo un contacto directo. Puede ser cuando el alimento está en contacto directo con una plancha caliente, con un jarro sobre una hornalla. Esto es un calor seco directo, en donde el calor se transmite de una manera rápida. Luego tenemos a través de aire, que puede ser libre como en una parrilla, en algunos espiedos, en un asador, o a través de aire confinado en el caso de un horno o de algún otro espiedo. A través de un cuerpo graso podemos tener una fritura y un salteado, donde el alimento recibe calor a partir de la grasa caliente, lo vamos a ver muy bien en la unidad de grasas y aceites, o un calor seco indirecto, que es lo que veíamos antes como baño María. El baño María, y decimos indirecto porque el calor atraviesa diferentes etapas y llega de una manera muy lenta hacia el alimento. Tengo que tener en cuenta entonces que en todas estas técnicas por calor seco el alimento está en contacto o con grasa o con aire, de manera que va a haber pérdidas por oxidación en el caso del aire, pérdidas por calor en todos estos casos, y va a haber formación de costra de tostación. En algunos métodos más, en otros menos, pero va a haber formación de costra de tostación. Y en el caso de los métodos de cocción mixtos, son aquellos que combinan el calor húmedo y el calor seco. En el caso del estofado, como podemos observar en alguna carne que estoy sellando para hacer una salsa, lo que se hace es comenzar por un calor seco, por un salteado, por intermedio de cuerpo graso, para dorar, por ejemplo, una carne, y luego continúo en un fuego lento por calor húmedo para cocinar, por ejemplo, terminar de cocinar esa carne en una salsa. Entonces ahí tengo un procedimiento de cocción mixto. En el caso del fricassé, lo que se hace también es comenzar con un salteado
y luego de este salteado se coloca el alimento en agua en caldo y se sigue cocinando. Hay muchas sopas gourmet de hoy en día que comienzan salteando a la carne y a las hortalizas, luego las colocan en el caldo y siguen cocinando. De esta manera se hace una sopa mucho más sabrosa, o luego, si consumo solo el caldo, un caldo mucho más sabroso porque voy a tener también todas las sustancias productos de este salteado inicial. Y en el caso del braisé o braseado, es una técnica poco utilizada, pero que consiste en saltear o sellar algún trozo de carne. En general son carnes muy duras o carnes de caza, que se saltean o se sellan, se colocan dentro de una olla con agua y la olla con agua se coloca dentro del horno. Por supuesto, una olla que no tenga ninguna parte plástica. Entonces, imagínense que la cocción es en agua, o sea que ya de por sí es una cocción que lleva su tiempo de cocción, pero que encima no está en contacto directo con una fuente calórica, sino que está dentro del horno. Es decir, que el aire caliente del horno calienta la olla calienta por conducción al agua, el agua por convección calienta al trozo de carne y el trozo de carne se termina calentando. De manera que es una cocción que lleva horas, ¿sí? Poco utilizada, pero que sepan que consiste en eso el braseado. Y luego el microondeado, que muchas veces se lo confunde con un calor seco, pero no lo es, porque el calor no se transmite por un aire caliente, sino que se transmite a partir de las microondas, y que ya estuvimos hablando acerca de este método de cocción, que puede o no formar costra de tostación según tenga o no grill. Y en esta diapositiva la idea era que podamos pensar juntos sobre cómo hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de cocinar los alimentos. Los invito a que lean en el apunte toda esta parte para que puedan deducirlo. Solo hago pequeñas aclaraciones como que la cantidad de agua que yo utilice en la cocción de un alimento va a permitirme o no pérdida de nutrientes. A mayor cantidad de agua tengo mayor posibilidad de solubilidad de los nutrientes, así que ojo con la cantidad de agua que utilizamos. En relación a la temperatura, mientras menor sea la temperatura de cocción, más va a prolongarse el tiempo de cocción y por lo tanto mayores van a ser las pérdidas. En la subdivisión del alimento, mientras más subdivida a un alimento, mayor van a ser las posibilidades de pérdida de nutrientes o de oxidación, por ejemplo, en el caso que esté cocinando por aire. Bueno, tiempo de cocción, ya que mientras mayor es el tiempo de cocción, mayores van a ser las pérdidas. Por eso, cuando puedo, por ejemplo, tapar un recipiente para que la cocción sea más rápida, es conveniente. Y tener en cuenta que la utilización de sal favorece la pérdida o la salida de nutrientes desde el interior de las células hacia el exterior y luego desde el contenido extracelular hacia el exterior del alimento. Entonces, solo agrego sal en aquellos alimentos en donde van a absorber agua, pero no, como en una pasta, en un cereal. No utilizo sal en aquellos alimentos que pierden agua durante la cocción, como ser las carnes o las hortalizas, porque además de agua voy a estar perdiendo otros nutrientes hidrosolubles. Y en el caso de las modificaciones generales de los alimentos por cocción, lo vamos a dejar para un capítulo aparte, porque la verdad que es uno de los ejes que estudia esta materia y quizás lo retomemos cuando podamos vernos físicamente. En el caso que no podamos hacerlo por un tiempo largo, entonces sí va a ser necesario que lo expliquemos y lo vamos a hacer en algunas otras presentaciones de PowerPoint. Por el momento les digo que vayan repasando todo lo que es macro y micronutrientes, su estructura, para poder después entender qué es lo que le va a suceder cuando lo modifico por diferentes técnicas. Por otro lado, hay un apunte que está subido en el aula virtual que habla de formación, de reacción de Maillard, en carnes, que también deben leerlos, y el capítulo 7 del libro Medin y Medin, que también deben leerlo, que habla sobre pardiamientos no enzimáticos. Eso lo dejamos como material de lectura. Y a los que se animen y quieran ir completando en la cartilla de trabajos prácticos, un cuadro que
pide que se explique qué es lo que ocurre cuando se cocina a un hidrato de carbono, una proteína, una grasa, una vitamina, un mineral, por calor seco, por calor húmedo, por microondeado. Entonces, si se animan a ir completando, lo van completando y después, cuando podamos, lo vemos todos juntos. Vemos entonces cómo tenemos la reacción del aldehído activo o la caramelización, en donde cuando los azúcares son sometidos a altas temperaturas y hay una posibilidad de deshidratarse, o sea, de que se escapen moléculas de agua, entonces se forman unas sustancias sápidas llamadas furfural, que lo que producen es un cambio de color, pero que también dan sabor y aroma. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay torrefacción de los granos de café, es decir, que se someten a un calor seco los granos de café junto con azúcar. Entonces toman una coloración más bien dorada, bronceada y un aroma y sabor característicos. Cuando elaboramos caramelo para decorar un flan, en la elaboración del dulce de leche también puede haber caramelización y en la elaboración de caramelo propiamente dicho, que se usa, por ejemplo, para decorar postres. En estos casos, recordemos que la caramelización es un fenómeno que ocurre y que es deseado, lo buscamos. Para el caso de la reacción del ácido ascórbico, lo van a tener bien completo en el apunte, pero tengan en cuenta que es un pardeamiento no deseado, porque en general, a partir de la aplicación de calor sobre el ácido ascórbico, este empieza a tornarse una coloración parda o marrón, porque se generan los mismos furfurales que se generan en la elaboración del caramelo, pero que no es agradable, por ejemplo, en un jugo cítrico. Entonces, a nivel industrial se utilizan otras técnicas para prolongar la vida útil de los jugos cítricos que no sea justamente la aplicación de calor por esta razón. Y en el caso de la reacción de Maillard, que tienen otro apunte que lo explica también muy bien, que es el de reacción de Maillard de carnes, que ya está subido en el aula virtual, para que ocurra esta reacción sí o sí tiene que haber presencia de un azúcar reductor que nos provea de un grupo carbonilo y de una proteína que nos provea de un grupo amino. Cuando se juntan estos dos grupos de nutrientes con aplicación de calor por diferentes mecanismos que lo van a ver muy bien explicado en el capítulo 7 del MEDIN, pero que no hace falta que se estudien los nombres de cada una de las etapas, ¿sí? Solo saber cuándo ocurre, en qué alimentos puede ocurrir y que lo que termina produciendo finalmente esta reacción de Maillard es la formación de unos compuestos conocidos como melanoidinas que dan color, olor y sabor. La reacción de Maillard es deseable, se busca porque mejora las características organolépticas de los alimentos. Como vemos en la diapositiva, hay ciertas condiciones que son óptimas para que se lleve a cabo esta reacción de Maillard, que se llama así porque el médico que lo descubrió estudiando células en un laboratorio se dio cuenta que uniendo justamente el grupo amino y el grupo carbonilo se producían estas melanoidinas, y el apellido del médico, que no tenía nada que ver con el mundo de los alimentos, era Maillard, y por eso quedó reacción de Maillard. Para que ocurra entonces esta reacción debe haber un azúcar reductor. Fíjense que el azúcar más reductor de todos es la ribosa, que justamente se encuentra en la carne, que aunque en muy poca cantidad es suficiente para producir la reacción de Maillard. Hexosas como la glucosa y la fructosa en ese orden. Glucosa, por ejemplo, encontramos en muy poca cantidad, pero también suficiente en la clara de huevo, por eso la imagen que ustedes observan en la diapositiva, en donde vemos cómo cambia el color de la clara al cocinarse. Y disacáridos como la lactosa y la maltosa, que si bien tienen menos posibilidades, también podrían provocar un cambio de color en algún alimento. Tiene que haber, por supuesto, calor. Un pH ideal es un pH entre 6 y 8 y la actividad acuosa ideal es entre 0,55 y 0,75. Vemos entonces ahí imágenes como la de la carne,
con la ribosa y por supuesto las proteínas, el grupo amino de las proteínas de la carne, la clara de huevo entonces con su glucosa y también la presencia de proteínas. Y en el caso de las galletitas y de los panes vamos a encontrar si bien no encontramos, o sea, la sacarosa no es un azúcar reductor, esta por intermedio de calor puede separarse y formar glucosa y fructosa, y entonces son la glucosa y fructosa junto con las proteínas de la harina las que permitirían entonces este cambio de color o reacción de Maillard, que siempre es favorable y deseable. Muy bien, y llegamos entonces a otro procedimiento físico que es la sustracción de calor, o sea, eliminar calor de un alimento. En este caso tenemos el método de refrigeración y de congelación. La refrigeración, recordemos que ocurre generalmente en una heladera doméstica entre unos 4 y 7 grados centígrados. Se lo toma en cuenta como un método de conservación ya que prolonga la vida útil. Esto es simplemente porque la disminución de la temperatura limita la actividad de enzimas y de microorganismos. Limita no es paraliza, sino que lo que hace es hacer que se enlentezca. Es decir, que los alimentos dentro de una heladera también pueden sufrir descomposición, pero de manera más lenta que si lo hacemos a temperatura ambiente. La velocidad con la que se enfría un alimento va a depender del medio. Yo puedo enfriar por aire frío como ocurre en una heladera o puedo enfriar sumergiendo el alimento en un líquido frío. En ese caso el enfriamiento va a ser más rápido y esa técnica se utiliza en una cocina cuando, por ejemplo, se quiere enfriar rápidamente un alimento. Se hirvió unas papas para hacer una ensalada rusa y se las quiere enfriar para no servirlas calientes, entonces se las puede llegar a colocar. Se puede hacer un baño María invertido, por ejemplo, en donde se colocan sobre la bacha hielo y sobre el hielo la olla con la papa cocida, ya colada, ¿no? Entonces de esta manera el hielo enfría rápidamente la olla y la olla le quita calor a la papa. O puedo cortar la cocción, por ejemplo, de un huevo duro, cuando saco el huevo duro de su agua de cocción y lo coloco dentro de un recipiente con agua fría. Entonces el medio ahí sería el agua y quita mucho más rápido el calor que si lo hago en aire. Los materiales o los recipientes también van a influir, ya que hay plásticos que muchas veces son aislantes, mientras que el acero inoxidable, el vidrio suelen favorecer la pérdida de calor. Y el estado del alimento, ya que los alimentos que estén en estado líquido van a enfriarse más rápido que aquellos que estén en estado sólido. Recuerdan o recordarán ustedes cuando han visto materias de segundo como bromatología o incluso saneamiento, el orden que debe guardarse los alimentos dentro de una heladera, permitir la circulación de aire y no frenarla. Y bueno, mantener todas las medidas de higiene necesarias como para que no haya contaminación dentro del refrigerador. Muy bien, y llegamos a los procedimientos químicos. Aquí tenemos procedimientos en donde lo que estamos es agregando sustancias químicas o quitando sustancias químicas de un alimento y de esta manera modificándolo. El azucarado consiste en agregarle al alimento concentraciones de azúcares superiores al 50%. De esta manera lo que hacemos es disminuir su actividad acuosa, no su contenido de agua. Ya vamos a repasar este concepto en unidades posteriores. Y de esa manera dejando menos agua disponible para que microorganismos y enzimas desarrollen sus reacciones. Por lo tanto, estamos prolongando la vida útil del alimento. Esto puede ocurrir en dulces, en mermeladas, en jaleas. En el caso de la regulación de la acidez o acidificación, tenemos los escabechados o los encurtidos, en donde lo que se hace es disminuir el pH, dado que justamente la mayoría de los microorganismos y enzimas no pueden, no resisten, digamos, ese pH. Por lo tanto, someter al alimento en alguna solución ácida o agregarle ácida a algún alimento también puede ser un procedimiento químico y que se utiliza para preservar los alimentos. Tener en cuenta que hay mohos, hay levaduras y hay bacterias que resisten estas condiciones, incluso condiciones de anaerobiosis y que pueden llegar a ser muy peligrosas, como es el caso de la toxina botulínica o lo que produce posteriormente el botulismo. Así que extremar todas las medidas de higiene y de seguridad.
Con respecto al salazón, consiste en someter al alimento a una gran cantidad de sal, que puede ser a partir de una salmuera, y esa sería la salazón húmeda, que a su vez puede ser débil, media o fuerte, dependiendo de la concentración de sal, o sumergiendo al alimento en sal directamente seca. Cubrir a todo el alimento con sal, que también es otra forma de preservarlos. La sal, al igual que el azúcar, lo que hacen es disminuir la actividad acuosa. En el caso de una salmuera tenemos, por ejemplo, las aceitunas que están sumergidas en salmuera, y en el caso de una salazón seca hay preparaciones como embutidos o el charqui, que es un trozo de carne que se lo rodea con sal y se lo deja al sol, y de esa manera se conserva y se prolonga su vida útil. Y en el caso de los diferentes envasados, lo que se hace es modificar, quitando o agregando diferentes gases al envase del alimento o a la atmósfera que lo rodea. De esta manera tenemos un envasado al vacío donde eliminamos el oxígeno presente, y por lo tanto las reacciones que dependan del oxígeno no van a poder ocurrir. En atmósfera modificada, después ustedes van a ver imágenes en las diapositivas siguientes, en donde lo que se hace es hacer un vacío en el envase y luego introducir una mezcla de gases perfectamente diseñada para ese alimento y para que no ocurran las reacciones que queremos evitar. Y la atmósfera controlada, en donde al alimento se lo mete en cámaras, y la atmósfera va siendo vigilada, controlada regularmente para controlar de esta manera muy bien la concentración de los gases que lo rodean. De esta manera podemos, por ejemplo, en hortalizas ir manejando la maduración. Entonces vamos agregando gases o quitando gases como el dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, dependiendo cómo queremos acelerar o desacelerar la maduración. Y por último, ya finalizando, los procedimientos biológicos, que también se consideran como métodos de preservación o de prolongación de la vida útil de los alimentos, y en donde encontramos las fermentaciones. Es decir, que mediante la utilización de levaduras o de bacterias, lo que se hace es fermentar a los alimentos y lograr diferentes características. En el caso, por ejemplo, de la utilización de levaduras, se utilizan para la elaboración de cervezas, de vino, de pan. Pueden ser levaduras añadidas o propias del mismo alimento, como ocurre, por ejemplo, con las uvas cuando se maceran para la obtención de alcohol en la elaboración de vinos. Y en donde lo que hacen estas levaduras es tomar la glucosa presente en estos alimentos y transformarla en alcohol y en anhídrido carbónico. Y en el caso de las bacterias ácido-lácticas, también pueden ser bacterias que se encuentren comúnmente en los alimentos o que se les agreguen, y se utilizan, por ejemplo, para la elaboración de yogur, de quesos, de diferentes leches o líquidos fermentados, como en el caso del kéfir, y muchos otros que existen y que quizás vamos a ir viendo a lo largo del año, que lo que hacen es, en el caso del yogur, quesos o el kéfir elaborado con leche, tomar la lactosa y transformarla en ácido láctico. De esa manera se disminuye el pH, y por eso decimos también que es un método de preservación. Bueno, a lo largo del año vamos a ir hablando un poquito más acerca de estos procedimientos biológicos. Muy bien, de esta manera finalizamos esta unidad, que es la de procedimientos técnicos para modificar alimentos. Les pedimos, junto con la otra docente, que estén leyendo todo el material teórico que se sube en el aula virtual, y que vayan completando los trabajos prácticos que están en la cartilla de trabajos prácticos, que tienen que ver justamente con estas unidades. Cualquier duda nos consultan a nuestros mails, y si no, cuando nos veamos también pueden hacerlo de manera personal.